Dios me lo bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. En realidad, qué hermoso es seguir al Señor, mis hermanos. Qué hermoso es tener una mente clara, ¿verdad? Una mente libre de tantas cosas que hoy hay en el mundo, de tantas cosas que tratan de pararnos, inclusive nos tratan de derrotar y de alejarnos de Dios. Todo lo que hay ahorita en este mundo, la mayoría, ¿verdad? Es un caos lo que vemos en la televisión, las películas, cómo se mueve el mundo, es un caos tremendo y todo eso quiere contribuir a nuestra caída, a nuestra derrota, de hecho de que no veamos a Dios. Por eso el apóstol Pedro le estaba diciendo a la iglesia de Roma que tuviera cuidado, que estuvieran bien, con sus ojos bien abiertos, con su entendimiento, para mirar lo que estaban viviendo, pero también lo que al presente se vivía en ese momento. Y de cierto los exhorta de una muy buena manera, y vamos a escuchar, mis hermanos, esa exhortación del apóstol San Pedro. Voy a abrir la Biblia, ábranla en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 13. Hoy comienzo, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, hagan el favor de sentarse, y yo le pido a mi Dios y mi Señor que nos bendiga a todo aquel que escucha este mensaje, que escuche lo que Dios nos está diciendo en esta mañana y que pongamos en práctica lo que nos está diciendo. El apóstol Pedro, ¿verdad?, conocedor de la presencia del Señor, viviendo en aquellos tiempos antiguos, le dice a la iglesia que se ciñe los lomos del entendimiento. ¿Qué es ceñirse? Bueno, en aquel tiempo se dice, ¿verdad?, que se vestían con una túnica larga, aflojadita, para que pudieran refrescarse. Y en sí, la ceñida se ceñían acá en el pecho, pero en realidad para nosotros sería quitarse la chaqueta, arremangarse, o como decía papá, fájate para que puedas trabajar a gusto. Yo creo que el apóstol nos está diciendo, ¿verdad?, que nos fajemos el entendimiento. O sea, fajado el entendimiento podemos trabajar, podemos entender. Nos está diciendo que nos fajemos el entendimiento, o sea, que estemos atentos a trabajar con nuestra mente, con nuestro pensamiento. O sea, dejando muchas cosas que tenemos que dejar cada uno de nosotros. Y comenzar a hacer cosas nuevas, en realidad, desechando lo malo. Y si por estar desechando lo malo, ¿verdad?, lo estamos desechando y vamos aprendiendo cosas nuevas. Es lo que quiere el Señor hoy en esta mañana decirnos, que tengamos un entendimiento ahorita, que no lo fajemos y que pensemos en cosas nuevas, que dejemos, ¿verdad?, de atender las cosas que no tienen fruto. Porque de hecho, mis hermanos, nos está diciendo aquí el apóstol que seamos sobrios. Indica dos cosas. Según en el griego, indica que no te emborraches, o que no emborraches tu mente, no de alcohol, pero que de ideas falsas, ideas que contaminan para tu salvación. Entonces lo que nos está diciendo, ¿verdad?, exactamente
de que no nos acomodemos al mundo presente y que nos acordemos de dónde fuimos sacados, que no vivamos de esa manera ya. Nos lo dice bien claramente. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Para qué queremos vivir en lo mismo de donde fuimos sacados? ¿Para qué queremos obrar de lo mismo de donde fuimos sacados? El Señor conoce la mente de los hombres y sabe que a través de los tiempos el hombre es muy dado a acomodarse, volver a lo antiguo, como el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, quería, una vez salido de Egipto, quería volver. Siempre tendemos, yo creo que no hay alguno en la humanidad de los que siguen a Dios que no tenga a veces la curiosidad de volver atrás, de seguir en lo antiguo. Y mis hermanos, aquí el apóstol nos está diciendo que no hagamos eso, que seamos obedientes, que nos mantengamos en lo que estamos. ¿Y de dónde? De las ideas ignorantes que antes vivíamos. Mis hermanos, con tan solo mencionar algunas cosas de dónde andábamos, nos da vergüenza. Debemos que tener en cuenta de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos quitó. Y yo creo que a veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Pero nos está refrescando el Señor en esta mañana que no nos olvidamos, que seamos obedientes y que tengamos en cuenta de el infierno de donde Dios nos sacó. El apóstol lo que está diciendo es que no nos acomodemos al momento de ahorita. Por eso que tengamos el entendimiento bien fajado, o sea, trabajando, no estar en flojera, es lo que el Señor nos está diciendo. ¿O les gusta nos gusta de dónde Dios nos sacó? ¿Nos gusta de aquel lugar? ¿O nos hemos acomodado en ciertos lugares hoy en día en los que no queremos salir? Y ya llevamos una vida ya, nos hemos acostumbrado a no vivir en obediencia, nos hemos acostumbrado solamente a vivir en lo que nosotros creemos que es justicia, aunque la palabra de Dios nos está bombardeando y nos dice esta verdad, nos dice la otra y nos dice la otra, pero nosotros seguimos con nuestro entendimiento cerrado y seguimos a nuestra manera, como dice el canto del mundo mexicano, y no porque me pongo a escucharlo exactamente, pero estamos en el mundo, oímos aquí, oímos por allá, y eso no nos contamina el que oigamos, nos contamina el que nos metamos con el mundo. Y de cierta manera el apóstol nos está diciendo de dónde Dios lo sacó, no fue ningún lugar agradable, sino fue del mismo zoquete, del mismo infierno, de donde fuiste sacado. O ya se les olvidó, o ya se nos olvidó. Y el apóstol sabe muy bien lo que estaba diciendo, porque en los tiempos de Pedro estaban de los mejores filósofos que ha habido en aquellos entonces, grandes filósofos. O ya habían pasado, pero estaban sus dichos y estaban los que lo seguían. Y muchos de esos filósofos decían, no hay Dios. Y otros decían, la mayoría decía, sí hay Dios. Estaban de acuerdo de que había un Dios. Otros decían, pero la mayoría de ellos creía que había un Dios supremo, pero difícil de alcanzar. Que había un diseñador grande. El Platón decía, hay un diseñador grande del universo, pero para conocerle y para hablarle a la gente y decirle que hay un Dios, decía, sería imposible que lo comprendieran. Entonces el mundo antiguo, mis hermanos, a tientas,
buscaba a Dios, pero no lo encontraba. No lo encontraba y vivía en sus aberraciones. Por eso el apóstol Pedro les está diciendo a la iglesia que no miren lo de atrás, que sean obedientes. Porque la gente en aquel tiempo sin Dios, mis hermanos, era una cosa terrible vivir. Hoy en día, la palabra, el evangelio se está predicando por todos los medios. Y si no escuchamos, si no ponemos atención, es porque no queremos. Pero porque la gracia se ha derramado desde hace 2000 años, se ha derramado libremente para toda la humanidad. Pero en aquellos entonces era muy difícil. Por eso vivían en un chiquero, por decirlo así. ¿Saben lo que es un chiquero? Donde viven los puercos. Y no se molesten tanto porque de ahí nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor también a nosotros. Tan fea estaba la carnalidad en ese tiempo, en los tiempos de Pedro. Tan feo estaba muy bajo lo moral, estaba por los suelos. De hecho, estos hombres que no eran cristianos, pero que eran grandes poetas, satíricos, como Marcial, como Juvenal, que son conocidos en lo secular. Pero esos hombres decían, ridiculizaban a la generación de Roma en aquel entonces. La ridiculizaban. ¿Por qué? Hablando sobre que no volvieran a lo de atrás, decía Pedro. Dice que estaba tan bajo todo y tan llenos de deseos, tanto en comida como en sexo, en homosexualidad, en todo, que no había de corrupción en aquel tiempo. No quiere decir que ahorita no está igual, pero estoy hablando de esos tiempos. Era un mundo muy duro en aquel tiempo. Para aquellos que dicen que en los últimos tiempos ya está muy duro, en aquel tiempo estaba muy duro también. Nos cuentan estos hombres, y está narrado, nos cuentan estos hombres que se vivía en una opulencia grandísima, mientras otros estaban en la vil chilla, decimos en México, en la vil pobreza, sin comer, pero otros en su abundancia. Se cuenta que en Roma, los ricachos, el emperador, comían sesos de pavo real. ¿Saben lo que son los pavos reales, verdad? Esas aves de muchos colores que parecen turkeys, que parecen guajolotes, ¿verdad? Que hay en los zoológicos que están de todos colores y se enhanchan, se esponjan y tienen un colorido tremendo, parece arcoíris, ¿verdad? Sesos de pavo real. Muchos dirán, ¡ay, qué asco! Pues ese era de lo predilecto en México, porque me acuerdo que nosotros comíamos sesos de cabrito. Me acuerdo que mi madre me mandaba allá a la carnicería cercana de allá, de donde vivíamos, y comprábamos las cabecitas de cabrito y una cosa deliciosa. Ahora ya se nos quitó aquí el hambre, ¿verdad? Ahora ya no queremos probarlos. Bueno, sesos de pavo real. Y también cuentan ellos que de sus manjares también tenían lenguas, oigan, lenguas de ruiseñores, de esos pajaritos muy cantadores. O sea, era una opulencia tremenda. Dicen ellos que una vez en la mesa de un banquete del emperador Vitelio, que también fue contemporáneo, que al final murió asesinado por el mismo pueblo, Vitelio tenía a la mesa como unas 3,000, como 2,000 pescados a la mesa en el banquete y como unas 3,000 aves. O sea, era una opulencia tremenda. Pero lo moral, la sexualidad, mala vida, estaba en un gran auge. Cuentan estos
el Juvenal y el Marcial cuentan de esta gente que esta mujer, por ejemplo, su esposo con el que se acababa de casar era el 23º esposo. O sea, que era el número 23. O sea, satirizando a aquella generación, ridiculizándola, porque aún ni sus poetas, ni sus críticos, ellos también estaban cansados de ver una sociedad corrupta, de ver una sociedad fuera de orden en lo moral. Y dicen que esta mujer se casó con el que se casó. Ella era para él la número 23. Y para él, ella era la 21ª, era la número 21, esposa. A decir, pues ahorita en día es algo igual, pero casi nunca se ha oído, ¿verdad?, que tengan tantas. Lo moral estaba muy bajo en Roma, muy bajo. Decían ellos, si hay que vivir como un perro, decían, no el Marcial ni el Juvenal, sino la gente de aquel tiempo. Si hay que vivir como un perro y darnos el lujo de una noche, saciarnos nuestros apetitos, dice, ¿por qué no? Hay que vivir como tal. Pero muy conocedor de todo eso sabía, ¿verdad? Está diciéndole a la iglesia, ¡hey! No olviden, sean obedientes y no olviden de dónde fueron sacados. ¿Qué se diga del homosexualismo? Estaba tan grande en todas las esferas esa manera de ser, desde el emperador hasta los de abajo, que se miraba muy normal ya. Lo tomaban como algo normal. Como hoy en día también aquí en muchos países se ha dado luz verde para que los homosexuales, lesbianas se puedan casar. Y vivimos en una sociedad, mis hermanos y hermanas, una sociedad plagada de males. También aquí, California, que no es una de las mecas del homosexualismo aquí en Estados Unidos. No vamos tan lejos, aquí por la Cedar Springs, aquí en Dallas. Es otra meca. Los latinos, allá no pasa eso, allá son muy machos. No, Argentina es la meca del homosexualismo. Es horrible, mis hermanos. Ahora puede que digan algunos, pues yo no era homosexual, yo no era esto, yo no era el otro. Hermanos, pero Dios como quiera nos sacó de un chiquero. Nos da vergüenza, mis hermanos, decir de dónde venimos, lo que hicimos. Porque muchas de esas cosas es ante Dios. Lo que el Señor nos está diciendo hoy en día, mis hermanos, que nosotros debemos de ser diferentes. De hecho, la palabra santo, según el griego, es diferentes. Que seamos diferentes. Tenemos que ser diferentes de los demás. Porque Dios es santo. Lo está diciendo desde Levíticos. Sean santos porque yo soy santo. No tenemos por qué amoldarnos, mis hermanos, al mundo presente. Déjenlo. Dejen que el mundo siga con lo suyo. Dejen que el mundo siga con su carrera desbocada. Pero sean la luz. Pero mis hermanos, vamos a fajarnos el entendimiento. Vamos a estar sobrios, despiertos, mis hermanos. No con ideas contaminantes que nos emborrachen nuestra mente y no nos dejen funcionar, mis hermanos. El Señor nos está diciendo que Él es santo. Él pagó un precio muy alto por nosotros. De hecho, la semana que viene voy a hablar sobre algo en continuación de esto. Pero les digo esto, mis hermanos, Dios es santo
Y Él quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de ser. Que digas tú, y también en esto, también en lo otro, en esto pequeño, en esta mentirita, en esta mentirota, en este pecadito, en este pecadote, en todo esto, en aquello, hermanos, en toda nuestra manera de ser, Dios nos está diciendo que seamos santos. Que seamos santos porque Él es santo. Él es santo. Que seamos diferentes, mis hermanos, del mundo de hoy. El mundo de hoy, ustedes saben, es un asco. Prende la televisión, es un asco. Ya no tienen vergüenza de nada. Yo me acuerdo en mis tiempos, ya lo he dicho, pero daba vergüenza. Y cuando a alguien se le salió una mala palabra a un locutor en la radio, porque era cuando salía más, que se le salía algo, lo despedían, lo sacaban del trabajo. Hoy en día no. Hoy en día es algo horrible. Hoy en día los programas regulares, la mayoría trae su doble sentido. Las películas no se diga, aun cuando son de PG-13, 13, aun como que traen cosas indebidas. ¿O no? Hoy en día, mis hermanos, si no se enseñan las pompis o la pechuga, ya no sirve una película. Es lo que la gente dice. Lo cierto que el Señor nos está diciendo, mis hermanos, hoy en día que debemos de ser diferentes, mis hermanos. Tenemos una grande responsabilidad, cada uno de ustedes, yo y cada uno de ustedes tenemos una grande responsabilidad. El apóstol le está diciendo, ya no sean ustedes así. Ustedes sean obedientes. Porque si hay muchos que se tienen que salvar, nosotros debemos, mis hermanos, de ser diferentes. ¿Y cómo podríamos bajarnos el entendimiento? Nuestro pensamiento. ¿Cómo? Si ya lo hemos tratado y no pasa. Y seguimos y no pasa. ¿Por qué? Porque en realidad no buscamos la santidad. Esa es la mera verdad. No la buscamos. Simplemente a veces no la queremos. Pero cuando en realidad nos bajemos el pensamiento, porque es lo que está diciendo el apóstol Pedro, intelectualmente piensen y sean sobrios. Cuando en realidad lo queremos, mis hermanos, y que llegue el momento en que digamos, ¿sabes de qué? Ya estuvo. Yo voy a obedecer al Señor. Porque aparte de la responsabilidad mía, aparte también no soy solo. Aparte hay responsabilidades más allá. Mis hermanos, sean santos, porque el Señor lo está diciendo. Y se lo está diciendo a cada uno de ustedes. Seamos santos, mis hermanos. Ya no vivamos de acuerdo a dónde fuimos sacados. Ya no vivamos. Y la única manera de hacerlo, mis hermanos, es estar bien pegados con el Señor. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, que el pámpano no puede dar nada de fruto por sí mismo si no está pegado a la vid. Dice, el que no da fruto, dice ahí, dice, es quitado y echado fuera. Y se seca. Dice, pero conmigo dan mucho fruto. Mis hermanos, vamos adelante. Todo aquel que me está escuchando, vamos adelante. Yo creo que ya estuvo bueno de jueguitos. Yo creo que ya estuvo bueno, ¿verdad?, de pensar en nosotros mismos. Pensando lo que es la justicia según nosotros. Cuando claramente en la santa palabra del Señor nos dice cómo vivamos. Aquí está
Aquí nos dice cómo debemos de vivir. Lo cierto, mis hermanos, que el Señor pagó un precio tremendo por nosotros. La continuación se los doy el sermón, en el sermón del domingo que viene. Pero quiero que se nos quede muy en mente, mis hermanos, que se nos quede estas cosas. Bueno, antes de decir esto, déjenme les digo. Ustedes tienen un motivo para vivir. Tienen un motivo para... No me contesten. Ustedes tienen un motivo para vivir. Ustedes tienen un motivo... No me contesten. ¿Tienen un motivo para vivir? ¿Les motiva a vivir en santidad? Sí lo tienen. Deben de tenerlo. En aquellos entonces, para el mundo antiguo, no está hablando el cristiano, no había motivo para vivir. No había solamente era el presente. Y por eso el presente lo vivían a plenitud. Pero no sabían a dónde iban. No sabían a dónde iban. Y ni les importaba al fin que vivían sin Dios. No les importaba. Por eso hacían lo que les daba su gana. Pero aquí nos dice, no debe de ser así para el cristiano. Nosotros esperamos, mis hermanos. Dice aquí, dice aquí la santa palabra, ¿verdad? Que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y dice que en el versículo 13, y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Nosotros no caminamos a la deriva, tenemos un porqué. Por eso todo lo que pase en esta vida lo podemos llevar. ¿Por qué? Porque vivimos en esperanza. Nos espera una grande recompensa. Esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos cuando Él se va a revelar. Por eso debemos de vivir con esperanza. El mundo antiguo o el mundo de hoy vive sin esperanza. Por eso vive desbocadamente. Pero no debe de ser así en nosotros. Mis hermanos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza. Por eso lo que vivamos, lo que tengamos que cortar, lo que tenemos que dejar, vale la pena, mis hermanos, dejar todo, porque lo que nos espera es algo inimaginable. Hemos probado de las bendiciones del Dios vivo. Las hemos probado. Pues mis hermanos, con Él va a ser más. Nos esperan maravillas, mis hermanos, a su lado. Nos esperan bendiciones al lado de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, no batallemos en dejar nuestra vida. Hermanos, vivamos en santidad. Vivamos en santidad. Vivamos libremente. Seamos testimonio para los demás. Mis hermanos, ¿no se dan cuenta cada uno de ustedes que si ustedes viven en santidad, va a ser mejor para cada uno de ustedes? Va a ser mejor para sus familiares, para sus amados. Va a ser un bienestar para todos. Pero mientras no vivamos en santidad, estamos viviendo una vida incierta. Hermanos, no son palabras mías, son palabras de Dios. Él nos está hablando muy fuerte porque Él ya está cansado de que nosotros estemos viviendo en nuestra mediocridad. Él ya está cansado de que estamos viviendo en mediocridad. Si tú fui comprado con la sangre preciosa de Cristo, ya no te perteneces. Hermano, hermana, hermanos, ya no se pertenecen a ustedes mismos. Le pertenecen a Cristo.
Por eso dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Si te hubiera comprado el Señor de la esquina, entonces debemos de padecernos a Él. Pero si el que nos compró fue Jesucristo, debemos de padecernos a Él en toda su manera de ser. En toda su manera de ser. Pero ¿cómo podemos levantar? ¿Cómo podemos levantar nuestro entendimiento? ¿Cómo? Si ya lo he llevado por años. Lo llevaron mis padres. Lo llevaron, decía el chavo, mi bisabuela. Lo llevó mi bisabuela. Mi bisabuelo. Ya soy así. Ese es mi carácter. Mentira del diablo. Ese no es tu carácter. Porque Dios te compró. Pagó un precio tremendo en la cruz. Quítate de tu mente que así eres, porque estás justificándote y estás justificando a los demás de que así es su manera de ser. No, porque en Cristo somos una criatura nueva. ¿O no? ¿O es mentiroso Dios? No, los mentirosos somos nosotros, que nos queremos acomodar. Nos queremos acomodar en nuestro modo de vivir. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a lo nuevo. Tenemos miedo a lo nuevo. Y mientras se está perdiendo el tiempo que ya no va a volver. Mis hermanos, ya no vivamos como los demás, seamos diferentes. Seamos diferentes en toda nuestra manera de ser. Y el pensamiento erróneo será quitado. Y podrás mirar más bien las cosas y estarás despierto para mirar en realidad lo que Dios quiere para tu vida y lo que Dios quiere para esta obra que es de Él. No es de ninguno más que de Dios. Pero que mientras vivamos, mientras vives con tus pensamientos, mientras vives con tus desilusiones, frustraciones, eso conlleva a hundirte más. No vivamos, mis hermanos, ya solamente por vivir. No vivamos solamente el por vivir. Vivamos, mis hermanos, lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, con un entendimiento fajado, una mente sobria, despierta para el Señor, que deseemos lo de Dios, que lo deseemos, y que ya nos quitemos, mis hermanos, de juegos, pensando que solamente de esta manera es seguir a Dios. Pero, mis hermanos, no somos inocentes, porque la santa palabra de Dios nos dice cómo debemos de vivir. Esta es la iglesia de Dios. Somos la iglesia de Dios. No quiero adentrarme más, porque quiero dejar lugar al otro domingo, porque faltaría el tiempo. Yo no quiero hacer los sermones largos. Pero mis hermanos, si alguno ha encontrado otra novedad mejor que la del Evangelio, pues dígamela para correr. Pero mis hermanos, estamos en el lugar indicado. Y no precisamente porque estamos en esta iglesia. No, mis hermanos, porque estamos en el lugar indicado, o sea, delante de la presencia del Dios vivo. Lo único que nos falta, mis hermanos, es humillarnos. Lo único que nos falta es humillarnos. Pero tenemos miedo a humillarnos. Tenemos miedo a pedir perdón. Tenemos miedo a pedir perdón. Hemos pisoteado
hemos ofendido al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, y no somos capaces de perdonar, tampoco de pedir perdón. En el camino de Dios no se puede vivir así, de esa manera, porque el infierno nos está llamando. Mis hermanos, reconozcamos nuestros errores. No hay peor mal como aquel que no reconoce sus errores. ¡Qué horrible! ¡Qué tremendo no reconocer el error! Y más terrible no hacer algo por componer aquello. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible acomodarme al tiempo presente, a lo que yo creo, cuando el movimiento de Dios vaya adelante y adelante y adelante? Y tenemos que agarrar un pecero para irnos porque el camión ya se nos fue. Hablo en aquel tiempo en México que estaban los carros peceros cobrando $1, ya no creo que sea $1 ahora. Tienes que agarrar un carrito pecero porque el camión se te había ido. Pero mis hermanos, vivamos en plenitud. Viviendo en plenitud, mis hermanos, será otro cantar. Encenderemos a los demás, con ese fuego. De lo contrario, nadie se te va a acercar. De lo contrario, te van a correr. Lo cierto es que el apóstol nos está diciendo que no se nos olvide y que seamos obedientes, que sepamos de dónde nos sacó Dios. O si no, ahí está el mundo. Pues yo no lo quiero. Ya no lo quiero. Lo que quiero, mis hermanos, es vivir a plenitud. El Señor ha dejado una iglesia, mis hermanos, que somos tú y yo, en la que debemos de seguir con todos sus mandatos, como el apóstol Pedro le está hablando a la iglesia de Roma. Así sean. El mensaje no es solamente para uno o para dos. El mensaje es para toda la iglesia, porque todos debemos de vivir de la misma manera. De la misma manera. Ya no hay individuales como en el mundo. Cada quien quiere ser el más fregón, o X, quiere ser el último. Pero en el Señor, mis hermanos, todos debemos de ser iguales, porque recibimos de la misma copa, recibimos del mismo pan, un mismo espíritu, mis hermanos, un mismo Dios. Dios me los bendiga bastante en esta mañana. Y por qué no, hermanos míos, vamos a recorrer ese camino de santidad juntos. Vamos a agarrarnos de la mano. Vamos a agarrarnos de la mano toda la iglesia de Dios. Y vamos a salir enfrente. Vamos a reconocer nuestros errores que tengamos. Pedirle perdón a Dios. Es lo que está esperando. Muchas veces no sientes la presencia de Él. ¿Por qué? Porque no abres tu corazón. No la sientes porque no abres tu corazón. Pero cuando tú abres tu corazón ante el Señor, mis hermanos, antes de que hables, pero ya lo abriste, viene la bendición a ti. Viene. Porque el Señor solamente está esperando que demos un paso adelante. Y cuando damos el paso adelante, Él se mueve. Esperamos bendiciones, pero no participamos. Esperamos milagros, pero nosotros, mis hermanos, no nos ponemos enfrente. Todo junto, mis hermanos, para que la bendición caiga sobremaneramente grande, vamos a obedecer al Señor. Dijo el apóstol, sean obedientes. Y acuérdense que Dios es santo. Y tú, por nombre, cada uno de ustedes tiene que ser santo. No hay palabra en intermedio. O no hay una posición en intermedio. O somos o no somos.
pero nos quedamos con la santidad. Señor me los bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Vamos a ser diferentes. ¿Por qué no nos proponemos ser diferentes ya desde hoy? ¿Estamos? Pues vamos a darle gloria al Señor. Dios me lo bendiga y en Cristo Jesús, ánimo y adelante.